Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Con ustedes, el ingeniero Marcelo de Jesús Galas, con su tema Historia de la Iglesia, siglo XVIII. Bienvenidos amigos de Católica Radio, aquí estamos en su programa Historia de la Iglesia. Estamos dándole una ojeada a este caminar del pueblo de Dios que es la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, desde su nacimiento, allá con la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta los tiempos contemporáneos. Y hoy vamos a hablar del siglo XVIII, vamos repasando estos 2000 años de historia de la Iglesia y ya nos vamos acercando a nuestro tiempo contemporáneo. El siglo XVIII nos toca ver hoy. Es un siglo realmente difícil, complicado para la Iglesia. Vamos a hablar primero de los sucesos. ¿Qué pasó en el siglo XVIII? Estamos hablando de los años 1700. Pues este es el siglo que se ha llamado de la Ilustración. Y es un siglo que marca la entrada de la humanidad a la Edad Moderna. Es más que una filosofía así bien estructurada, es como que un movimiento de pensamiento, una forma de ver el mundo que da paso, termina con el pensamiento, el mundo medieval, y pasamos a lo que hoy vivimos, el mundo moderno, o posmoderno, como lo dicen ahora. Y sobre todo empieza esta visión del mundo más que nada laicista, es decir, sin Dios, y materialista. En algunos sentidos esta ilustración, lo que se llama la Ilustración, es la continuación de algunas ideas renacentistas que tienden a liberar a la persona, a la vida y las actuaciones humanas de esta autoridad eclesiástica y someterlas sobre todo a la propia iniciativa, ¿no? Esta libertad, este individualismo, que en el medioevo no existía o no estaba tan claro, hoy en este siglo XVIII es una de las ideas importantes, ¿no? Ahora bien, con todo lo bueno que trajo la Ilustración, porque ya veremos, trajo algunas cosas buenas, muchas o varias de las ideas de la Ilustración sí representan un problema para el cristianismo, para la fe, para la Iglesia. Vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, de las ideas de este tiempo, se niega la fe y la revelación. Es la época de las ciencias. ¿Se acuerdan ustedes que en el siglo pasado empezaron las ciencias experimentales a despegar? Pues en este siglo XVIII es un auge de ya las ciencias modernas que podemos llamar. Y por lo tanto, este avance científico va un poco a poco creando la idea de que solamente lo material es lo real, lo verdadero, que todo lo espiritual y todo lo que no se ve, todo lo que no se puede tocar, todo lo que no se puede medir, que eso está, más bien son como mitos, como leyendas, como cosas que no son reales, ¿no? Que son cuentos, por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo más, bajo esta concepción de la vida espiritual, Dios queda relegado a un papel, para los que todavía admiten la existencia de un Dios, queda relegado a un papel simplemente, como le llamaban, de el gran relojero, ¿no? Alguien que sí creó el mundo, le dio cuerda, lo echó a andar, pero se retira del mundo. No tiene nada que ver Dios ya con la vida ordinaria, la vida actual de la persona, de las gentes. Entonces, algunos admiten todavía que sí, alguien tuvo que haber creado esto, pero realmente no es el Dios cercano, el Dios encarnado, el Dios de la fe, no lo es. Se niega obviamente el alma, por ser una realidad espiritual, como no se ve, no se toca, no existe, ¿no? Se niega, por ejemplo, también el amor, la caridad sobrenatural, que viene de Dios, otra vez porque se pierde esta concepción del Dios cercano, y solo queda la filantropía. Sí hay que hacer el bien a los demás, pero simplemente porque son igual de seres humanos como yo, ¿no? Es decir, ya no es por amor a Dios, ya no es como una manifestación del amor de Dios, sino simplemente el hacerle bien o preocuparme del que está a mi lado, del vecino, simplemente porque también es un ser humano como yo, pero nada más, ¿no?
algunas de las ideas de la masonería que nace en este siglo, pues se funda mucho en esta idea de la filantropía, pero nada más, ¿no? Y finalmente también la Ilustración plantea una lucha contra la Iglesia Católica, porque se percibe a la Iglesia con todos sus dogmas, su doctrina, su moral, se le percibe pues como intolerante, ¿no? Como retrógrada, porque, bueno, la Iglesia afirma es que hay unas cosas que aunque no veas existen, son reales, ¿no? El alma, Dios, etc. Y bueno, pues este pensamiento cientifista, ilustrado, como se llamaba, pues no acepta esto. Entonces hay una animadversión, una oposición a la Iglesia, ¿no? ¿Quiénes? Algunos pensadores destacados de la Ilustración, pues sus nombres no son conocidos porque se citan a menudo. Está, por ejemplo, Voltaire, ¿no? Una persona que es dentro de la Revolución Francesa, fue un personaje destacado, pero también fue un enemigo declarado de la Iglesia Católica, ¿no? A pesar de que él fue educado por los jesuitas, en un colegio jesuita. Pero bueno, él era un enemigo declarado y fue un pensador muy influyente en esta época. El otro, dos pensadores más importantes fueron Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que en el ambiente político, pues él fue el que empezó a afirmar la idea de que los poderes del Estado tenían que estar, residían más que nada en el pueblo, ¿no? En el pueblo y no tanto en la monarquía, no tanto en el rey. Y por otro lado, también, ya hablando un poquito del tema de la fe, él niega el pecado original. Él dice que el hombre no es malo, que el hombre es bueno en sí mismo, ¿no? Entonces, que todo lo que haga el hombre está bien, es bueno, que no hay maldad, no hay pecado. Bueno, estas son las ideas de Rousseau. Y finalmente está también otro pensador, que habrán oído ustedes hablar de él, que se llama Montesquieu. Y él es el gran promotor de la división de los poderes del Estado, ¿no? En este momento, ya lo veremos, los reyes eran absolutistas, o sea, ellos decidían, ellos gobernaban prácticamente sin ninguna tipo de moderaciones de alguien un parlamento o algún congreso que les limitara el poder. Eran monarcas absolutos. Y entonces este hombre Montesquieu dice, no, el poder debe estar dividido en tres partes: el poder legislativo, de hacer las leyes; el poder ejecutivo, que es el que ejecuta esas leyes; y el poder judicial, que es el árbitro, ¿no? Que dice cuándo se aplicaron bien, cuándo se aplicaron mal, etc. Todo esto antes estaba concentrado en la figura, en la persona del rey. Y este amigo Montesquieu dice, no, bueno, hoy en nuestras sociedades modernas, nuestros gobiernos modernos, pues así es, ¿no? Tenemos los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos, ¿no? Bien, pues desde aquí vienen estas ideas. E indudablemente, como decíamos, este movimiento, este pensamiento ilustrado tuvo muchas cosas positivas. Por ejemplo, el gran impulso que tuvieron las ciencias, pues en buena parte se basan en estas ideas, ¿no? De que la naturaleza es algo que podemos entender, que hay que experimentar con ella, que tiene una razón de ser las cosas, etc. Y pues tenemos aquí unos grandes científicos, ¿no? Que todavía pues en la escuela oímos sus nombres, ¿no? Está Isaac Newton, ¿no? El famoso de la gravedad; Luis Galvani, que es el que nos dio, entre otras cosas, la galvanización, ¿no? El acero galvanizado, etc. Pues viene de este amigo que era un bioquímico, que pues fue el que lo inventó, lo descubrió, y muchas otras cosas, ¿no? Benjamin Franklin, aquí en América, de este lado también, y aparte de que fue uno de los padres de la independencia de Estados Unidos, también como científico tuvo bastantes, pues digamos, inventos o descubrimientos, ¿no? Alejandro Volta, de él nos viene la palabra volt, ¿no? En la electricidad, porque él fue de los que estuvo investigando sobre la electricidad. Los hermanos Montgolfier, que fueron los primeros que hicieron un globo lleno de aire caliente y que pudo volar. Es la primera vez que un aparato más pesado que el aire podía volar. Y bueno, fue estos hermanos franceses, Montgolfier, los que los hicieron. Y luego pues Antonio Lavoisier, el Carlos Linneo, es un sueco él se puso a clasificar los animales y las plantas. En fin, hay mucha gente y que hizo un gran impacto en todo lo que es la parte de ciencia, ¿no? Gracias a este pensamiento ilustrado, este pensamiento moderno, por así decirlo. Sin embargo, para la Iglesia, aunque veremos que sufrió mucho la Iglesia,
Pues ante las dificultades también hubo algunas cosas positivas. Por ejemplo, se tuvo que cultivar la apologética para defender las ideas de la iglesia, también la pastoral, cuidar a la gente porque había mucha confusión, etcétera. Ahorita hablaremos de ello. La catequética, la patrología, todas son estas ramas de las ciencias eclesiásticas que se fueron desarrollando en este siglo de la Ilustración. La historia de la iglesia, la liturgia, el derecho canónico, pues todo esto se fue sistematizando mucho más en este siglo. Y también, al final de cuentas fue algo positivo, fue este rompimiento, que fue muy doloroso, ya lo veremos, entre la iglesia y el Estado. Hasta este siglo, ustedes recordarán, desde muchos siglos antes, la iglesia y el poder civil habían estado muy unidos. Y es en este momento, en la Ilustración, en el siglo XVIII, sobre todo con la Revolución Francesa, donde viene este rompimiento, que fue muy doloroso, pero que al final de cuentas hablaremos cómo fue positivo para la iglesia. Bien, regresamos en un momento. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Decíamos que por un lado este siglo de la Ilustración traía todas estas historias modernas, pero curiosamente también en este siglo había un pensamiento, sobre todo en las clases dirigentes, totalmente cerrado, totalmente opuesto, que es lo que se llamaba el absolutismo de los gobernantes, sobre todo de los reyes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso muy típico de esta época del emperador José II de Austria, ¿no? Que era un hombre que él gobernaba absolutamente, ¿no? Ahí en su país, y incluso se metió a tratar de gobernar a la iglesia de su país, ¿no? O sea, somete a los obispos al Estado, les limita las veces que puede recurrir al Papa, que pueden recurrir al Papa los obispos, incluso se puso a decir qué libros de texto se tenían que utilizar para la formación de los sacerdotes, cerró seminarios para abrir unos de acuerdo a sus ideas, suprimió, y ya veremos esto fue una cosa importante, a la Compañía de Jesús, a los jesuitas ahí en su país, los suprimió, los deshizo. En fin, eran estas reyes absolutos. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, en España, de Carlos III, que también fue un gobernante, un rey, que atacó fuertemente a la iglesia, hablaremos de esto con más calma, expulsó a los jesuitas de España, y se rodeó de algunos colaboradores fuertemente influidos por estas ideas de la Ilustración, entre ellos el conde de Floridablanca, que fue el que le arrancó al Papa Clemente XIV, ya lo veremos ahorita, la supresión de la Compañía de Jesús. Pero no solo eran estos problemas que enfrentaba la iglesia, digamos, de parte de los reyes, sino también incluso a veces dentro de la misma iglesia algunas corrientes de pensamiento pues causaban problemas. En concreto hubo un obispo, coadjutor de Treveris, una ciudad, que se llamaba Febronio, y pues se habla del febrionismo. ¿Por qué? Porque este hombre afirmaba que Jesús le dio el poder de las llaves, es decir, la jurisdicción sobre la iglesia, no solo a Pedro, sino a todos los fieles, es decir, a todos los bautizados, a todos los cristianos, a ti y a mí. Y que somos nosotros, los fieles, los que delegamos esta autoridad en los obispos y en el Papa. Y sigue diciendo este hombre que ciertamente el Papa es mayor que cada uno de los obispos, pero no que todos los obispos en conjunto, ¿no? O sea, que todos los obispos en conjunto están por encima del Papa, ¿no? Y por lo tanto, le dice el Papa que no tiene una jurisdicción sobre toda la iglesia. Por lo tanto, no obliga la obediencia al Papa. Entonces, y esto era un obispo dentro de la misma iglesia católica. Bien. Pues estos eran los pensamientos, las ideas que se movían en este siglo. Vamos a hablar ya de algunos hechos muy concretos, dos hechos importantes para la iglesia, que es lo que nos trata, ¿no? También obviamente a nivel cultural, a nivel mundial, pues fueron importantes, pero estamos dando el enfoque de la iglesia, de la historia sobre la iglesia. Un hecho importantísimo y muy triste y doloroso fue la supresión de los jesuitas, la extinción de la orden de los jesuitas, que había sido fundada en el siglo XVI, como vimos, ¿no? Por San Ignacio de Loyola, y que tanto bien había hecho hasta este momento a la iglesia. En este siglo era la orden más importante, el bastión de la iglesia católica, y lógicamente hacia ella apuntaron
pues los ataques de aquellas personas interesadas en destruir el cristianismo, en destruir la iglesia. ¿Por qué? Pues porque era el punto más fuerte. Y lo lograron destruir. ¿Por qué? ¿Cómo pasó esto? Bueno, todo sucedió porque había estas ideas, ¿no? de que quitar a la iglesia de en medio, porque era un estorbo. Y había que atacar a su punto más fuerte. Todo empezó con el Tratado de los Límites, que así se llama, que se firmó entre España y Portugal, allá en 1750. Este tratado estableció definitivamente las fronteras entre las colonias que tenían tanto España como Portugal en América. ¿Sí? O sea, se iban descubriendo tierras, a veces descubrían los españoles, luego se retiraban, llegaban los portugueses, decían esto es mío, etc. Entonces, bueno, finalmente para resolver el problema firmaron este tratado. Y el resultado fue que algunas partes de lo que hoy es Paraguay, que en aquella época era colonia española, algunas partes de este territorio, por este tratado, pasaron a ser de la corona portuguesa, de ser de Portugal. Y esas partes es donde estaban asentadas aquellas reducciones que habían establecido precisamente los jesuitas entre las poblaciones indígenas. ¿Se acuerdan que hablamos de ellas en el siglo pasado? Que fue una de las grandes acciones que hizo la iglesia a través de los jesuitas de evangelizar y de llevarles la cultura a estos pueblos indígenas de las selvas del Paraguay. Bueno, pues estas reducciones, estas comunidades, eran unas comunidades, quedaron del lado de Portugal y pero quedaron en la frontera. Entonces ustedes imagínense la frontera en el siglo XVIII en las selvas de Sudamérica. Pues aquello era un caos, ¿no? O sea, había de todo, había gente buena, pero había gente también muy mala, aventureros, ladrones, etc. Y bueno, pues los indígenas muchas veces eran presa, eran víctimas de toda esta pues maldad, violencia, había esclavitud, etcétera, todo este tipo de cosas que se daba en esos lugares. Entonces los jesuitas sí veían con mucha preocupación que estas reducciones pasaran al lado portugués. Y sí, hicieron todo lo posible por defender a los indígenas. Sin embargo, bueno, las noticias que llegaron a España era que los jesuitas se rebelaban contra el rey de España, ¿no? Que ellos no aceptaban y que estaban en rebelión contra la corona, cosa que no era cierto. Ellos simplemente se preocupaban de cuidar del trabajo que estaban haciendo con estos buenos hombres, ¿no? Contra los indígenas de ahí. Pero esta, bueno, no fue una de las muchas calumnias que se fueron creando y que se fueron haciendo en contra de los jesuitas, a tal punto que gracias a una persona muy influyente en Portugal, el Marqués de Pombal, un libre pensador, es una gente totalmente obviamente atea, etcétera, y muy ambicioso, que había visto sus intereses que tenía él en las colonias de América lesionados por esta postura de los jesuitas, pues él promovió todo lo que pudo ahí ante el rey de Portugal y fueron finalmente expulsados los jesuitas de Portugal y de sus colonias, evidentemente, ya en 1759. Después, hay muchas más acusaciones contra los jesuitas, infundadas desde luego, la gran mayoría de ellas, pero el caso es de que en Francia, en 1764, son también expulsados los jesuitas. Y cuando son Francia y bueno, los territorios que controlaba Francia. Y lo mismo sucede en España en 1767, o sea, quedan los países importantes, ¿no? Recordemos que estamos en la época pues todavía colonial, donde pues América es parte de estos países, ¿no? O sea que era serio esto de la expulsión de los jesuitas. Y finalmente, por las presiones tanto del rey de España como del rey de Francia, obligan materialmente al Papa Clemente XIV a que decrete la extinción de la orden. Y los jesuitas desaparecen oficialmente por un decreto de Clemente XIV en 1773. Sin embargo, pues Dios no abandona su iglesia y los jesuitas no desaparecieron del todo. Sí, unos 24,000 religiosos, más o menos 24,000 jesuitas, pues al deshacerse la orden pasaron a ser sacerdotes diocesanos, ¿no? Del clero secular, de las diócesis. Pero un grupo de jesuitas huyó y se fue, unos a Prusia, ¿no? Y otros a Rusia, donde en Prusia los acogió el rey de allí, el emperador Federico II, y en Rusia gobernaba la zarina Catalina II.
Y ellos dos prohibieron que en sus países se promulgara el decreto del Papa. Y entonces, por lo tanto, ahí en esos países pues nunca se extinguió oficialmente la orden de los jesuitas. Y allí quedaron por algunos años. Hablaremos de la restauración jesuítica en el siguiente año, pero en el siguiente siglo, perdón. Pero por lo pronto en este siglo desaparece esta gran obra de la Iglesia, esta gran pues bastión de la Iglesia. Fue muy grave porque la Iglesia estuvo, como repito, por las ideas ilustradas, y ahora lo veremos más con la Revolución Francesa, muy atacada. Pues faltó quien la defendiera, ahora sí que con las armas adecuadas, que no era necesariamente la violencia y la guerra, ¿no? Sino era realmente acceder y dialogar con esta nueva forma de pensar para que realmente pues, la Iglesia, por un lado, caminara hacia esta modernidad, por algún lado, por decirlo de alguna manera, pero sin perder su esencia, sin perder lo que ella siempre ha sido y ha proclamado, ¿no? Y no quedarse encerrada, no quedarse pues un poquito, digamos, paralizada, ¿no? Con las estructuras y con el pensamiento con el que había estado. Y esto los jesuitas lo habían hecho muy bien en el siglo XVI. Ellos fueron los que llevaron de la edad feudal esta transición del Renacimiento, que fue cuando nacen ellos, y todavía durante los siglos XV y XVI ellos fueron los que eran los grandes intelectuales y los grandes pensadores y los grandes defensores de la Iglesia. Y así llegaron al siglo XVIII. Al desaparecer ellos, pues la Iglesia la verdad es que se quedó descobijada, y ya veremos qué problemas tuvo. Platicaremos de esto ahora que regresemos de este corte en unos momentos, y hablaremos de la Revolución Francesa y qué más pasó en este siglo. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos de regreso, amigos de Católica Radio, aquí al programa de Historia de la Iglesia. Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de este siglo que pues tan difícil fue para la Iglesia. Veremos porque ya hemos visto algunas de las ideas y de las cosas que sucedían. Pero vamos a hablar ahora del evento más importante a nivel mundial, a nivel cultural, que sucedió en este siglo, que es la Revolución Francesa. Una revolución que es una legítima hija de la Ilustración y de sus ideas. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Bueno, pues en Francia, más bien durante estas épocas, ya lo hemos hablado, había algunos sucesos que provocaron esta reacción en contra del orden establecido, de esta orden donde había un rey, unos nobles y luego un pueblo que trabajaba, digamos, para los nobles, ¿no? Se rompe esto. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado, ¿se acuerdan que triunfa el parlamentarismo en Inglaterra, ¿no? Que se acuerdan que ya los mismos nobles dicen, no, tenemos que nosotros estar, si no a la par, sí por lo menos contrarrestar un poco la autoridad del rey. Y es el parlamentarismo en Inglaterra. Esto sucede. Luego, en 1776, viene la independencia de Estados Unidos, ¿no? Que también pues rompe con la monarquía. Finalmente ellos eran súbditos del rey de Inglaterra y bueno, Estados Unidos se independiza y es una república. Entonces es un cambio importante. Y luego las ideas de los mismos franceses que habíamos hablado, ¿no? De Montesquieu y de Rousseau. Entonces estos son los antecedentes. Pero ya en concreto las causas de la revolución, ¿cuáles fueron? Bueno, lo que pasa es que las cosas estaban ya muy maduras para que hubiera una salida violenta revolucionaria en Francia. ¿Qué pasaba? Por un lado, era un país que había estado en guerras. Bueno, todos los países habían estado en guerras casi permanentemente. Entonces había una gran deuda, unos gastos muy importantes del gobierno, lo cual pues obviamente empobrecía al país, pero pues los que más la sufrían pues eran las clases medias, las clases más populares, evidentemente. Luego había habido varios años de malas cosechas, lo cual había aumentado los precios mucho de los alimentos básicos, de las cosas básicas. La gente estaba emigrando del campo hacia las ciudades, lo cual pues complicaba el tema también tanto en el campo como en las ciudades, ¿no? No estaban preparadas para recibir a tanta gente. Y sobre todo había dos posiciones radicales en la sociedad. Por un lado, los nobles, el rey, la nobleza, que no quería que nada cambiara, quería seguir gozando de sus privilegios, entre ellos, por ejemplo, el de no pagar impuestos. Los nobles no pagaban impuestos, siendo los más ricos, ¿no? Evidentemente. Y
por otro lado, esta nueva clase media, trabajadora, ciudadana, la burguesía que se llama, que lo que quería era cambiar el orden social. Y estas dos fuerzas, ¿no?, se enfrentaban de una manera muy, digamos, contrastantes, ¿no? No había negociación, no había pláticas. Entonces, bueno, estas son, digamos, las causas de fondo de la Revolución Francesa. Y todo esto, bueno, fueron pasando varias circunstancias hasta que el 14 de julio famoso de 1789, el pueblo de París se levanta y toma esta fortaleza que se llamaba la Bastilla, que era una cárcel, ¿no? Había sido un castillo, era una cárcel, donde estaban los presos políticos. Se rompe las puertas de la cárcel, libera a los presos políticos y empieza la Revolución Francesa. Y esta revolución, pues, no terminará sino hasta 1799, cuando un general que se llamaba Napoleón Bonaparte derroca al gobierno, uno de los varios gobiernos que hubo durante la revolución, que se llamaba el Directorio, y que establece una forma de gobierno que se llamaba el consulado, siendo él obviamente el primer cónsul, Napoleón, y este Napoleón irá poco a poco tomando el poder en Francia hasta 1804, ya en el siglo XIX, cuando se proclama emperador, ¿no? Entonces son los años de 1789 a 1799 realmente donde hay esta Revolución Francesa. Una revolución que inicia sus orígenes y su objetivo inicial, pues es cambiar el orden social, el orden político, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Como la Iglesia, ya lo mencionábamos, estaba tan unida al sistema, a las digamos, estructuras del Estado, y el Estado era monárquico, pues la Iglesia se vio comprometida, quedó ahora sí que amarrada a la monarquía dentro de este pensamiento revolucionario, y por lo tanto, sí, la Revolución Francesa fue una revolución fuertemente marcada por el anticlericalismo, anticristianismo, antirreligión, ¿no? Entonces, esto, aunado a lo que ya hemos hablado de las ideas de la Ilustración que promovían el materialismo, hacían a un lado todo lo que fuera espiritual o que no se pudiera ver, pues todo esto hizo que realmente la Revolución Francesa se caracterizara por antirreligiosidad que exacerbó en el pueblo, ¿no? Hablaremos un poquito más de qué es lo que le pasó a la Iglesia, pero fue un desastre para la Iglesia institucional esta Revolución Francesa, ¿no? Las monjas de clausura fueron ajusticiadas, en fin, hablaremos un poquito más de ello, pero cuando hablemos de la Iglesia, de cómo responde la Iglesia. Pero bueno, este es el hecho, ¿no? La Revolución Francesa, cuyo lema, que todavía es el lema de Francia, ¿no?, libertad, igualdad, fraternidad, pues en sí son valores cristianos, ¿no? La igualdad, la fraternidad, la libertad, pues claro que sí. Pero en nombre de estos tres valores realmente se cometieron muchísimos atropellos, injusticias, masacres, etcétera, ¿no? ¿Nos dejó algo bueno? Sí, evidentemente. Bueno, el Estado moderno nace de aquí, ¿no? Las repúblicas, la conciencia de que la soberanía de una nación está en el pueblo y no en el gobernante, que el pueblo es el que elige a sus gobernantes. Bueno, hay muchas cosas buenas, definitivamente, sí. Y sobre todo también lo que hablábamos de las ciencias. Pero, pues también tiene cosas muy malas, ¿no? Muy malas porque nos dejó ese pensamiento laicista, anticlerical, escéptico, materialista, que hoy vemos, ¿no? Hoy todavía estamos muy influidos por estas ideas que nacen en este ambiente de la Ilustración y de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Porque todo esto es Europa, ¿no? Evidentemente, bueno, todavía en este momento Europa es el centro de la cristiandad, por eso hablamos de ello tanto de Europa. Pero ¿qué pasa en otras partes? Bueno, aquí en América, en Estados Unidos, nacen nuevas ramas del protestantismo. La religión cristiana llega a la costa, digamos, este de Estados Unidos con los emigrantes que vienen de Europa, de Inglaterra, y que traen su fe protestante, ¿no?, luterana y anglicana, y ya establecidos en Estados Unidos, de ahí mismo se empieza a fragmentar, así como sucedió en Europa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Lutero? Como las ideas de Lutero inmediatamente dan vida generan 2 o 3 o 4 diferentes iglesias o confesiones religiosas, ¿no? La de Calvino, la de Zwingli, etcétera, etcétera. Pues aquí también pasa lo mismo en América. Llegan estos emigrantes que son originalmente luteranos o anglicanos y empieza a fragmentarse esas comunidades cristianas,
y a nacer nuevas ramas del protestantismo. En este siglo llegan los cuáqueros que venían de allá de Europa, pero crecen mucho en Estados Unidos, guiados por Guillermo Penn, que ahora pues hay un estado que hasta tiene su apellido, ¿no? Pensilvania, en Estados Unidos, es por este hombre, Guillermo Penn, que ahí asienta a este grupo de cuáqueros, que son una rama del protestantismo, y crecen mucho y se hacen muy importantes ahí en Estados Unidos. Y en este siglo también los hermanos Carlos y Juan Wesley fundan el metodismo, o sea, se separan del anglicanismo y fundan lo que hoy es la iglesia metodista, ¿no? Que permanece hasta nuestros días, ¿no? Bueno, es de este siglo, así que también suceden estas cosas en otras partes del mundo. Bien, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué podemos decir de la iglesia ante todo este panorama pues convulso, confuso, violento del siglo XVIII? Pues la verdad es que esta revolución, y no me refiero solamente a la francesa, que obviamente sí fue, digamos, es la clave, el punto central de todo este asunto, sino a esta revolución de pensamiento que fue la Ilustración, realmente a la iglesia la tomó por sorpresa. Hasta este momento la iglesia había vivido muy cómoda, hasta cierto punto podemos decir, dentro de esta orden monárquico, dentro de este orden muy ligada a las estructuras del Estado, ¿no? No todos eran reyes, eran monarquías, ¿no? Y de una manera o de otra las costumbres del pueblo eran católicas. En el siglo anterior, ustedes recuerdan, se había propagado mucho la devoción al Sagrado Corazón, había cofradías en las parroquias, había devociones populares muy importantes, había misiones populares, es decir, la iglesia estaba bien, podríamos decirlo así, y no se daba cuenta de lo que se le venía encima. Y de repente, pues se le viene en este siglo todo este ataque de este pensamiento materialista, de este pensamiento racionalista, de este anticlericalismo, y la verdad es que en ese momento, así rápidamente, la iglesia no pudo responder adecuadamente. Ante las ideas de la Ilustración y todos estos ataques que se le hacían y que se le llamaba intolerante y retrógrada y tal, pues la iglesia respondió con sus métodos tradicionales, es decir, excomulgaba a la gente, ¿sí? Les prohibía recibir algunos sacramentos, censuraba algunos libros que criticaban a la iglesia o que criticaban al papado, que criticaban la doctrina, los censuraba, las ponía en la lista de los libros que no se debían leer. A veces le pedía a los poderes públicos, al Estado, que interviniera para que defendiera a la iglesia. Que decíamos, escribieron algunas obras apologéticas, pero pues todo esto era insuficiente. O sea, la gente que de entrada ya estaba pensando de una forma laica, de una forma laicista, pues ¿qué le importaba una excomunión? ¿Qué le importaba que la iglesia dijera que tal libro no debía leerse? Pues se leía igual, ¿no? O sea, estas armas que tenía la iglesia y que le habían servido muy bien durante varios siglos, en este momento son totalmente ineficaces, ¿no? Entonces, pues no, la iglesia no se puede defender ante las ideas de la Ilustración en ese momento. Y una de las grandes pérdidas que se reflejó en este caso fue precisamente la supresión de los jesuitas, porque los jesuitas sí estaban, por así decirlo, a la vanguardia del pensamiento, eran los sacerdotes cultos, los que estaban preparados, los que sabrían, manejaban colegios, manejaban universidades. Entonces ellos podrían haber dialogado con estas nuevas ideas, con estos nuevos pensamientos y haber defendido a la iglesia, haber ayudado a la iglesia a transitar por esta etapa, ¿no? de cambiar de la mentalidad, digamos, medieval, feudal, incluso renacentista, ¿no? a esta modernidad en un mundo laico, en un mundo, por así decirlo, pues ya más secularizado. No hubiera podido hacerse, pero pues fueron suprimidos, ¿no? ¿Se acuerdan? Se fueron suprimidos. ¿Qué podemos decir de esa supresión? ¿Por qué lo hizo el Papa? Pues la verdad lo hizo simple y sencillamente por presiones políticas. O sea, podemos decir que la supresión de los jesuitas de 1773 pues fue una derrota del Papa Clemente XIV. Debemos de decir como atenuante que para este momento el Papa ya era un hombre muy anciano y muy débil, era un hombre que realmente pues ya estaba pues podríamos decirlo en sus últimas, porque de hecho el Papa muere al año siguiente, en 1774, ¿no? Entonces pues simplemente no pudo pues soportar la presión que le hicieron
políticamente a los reyes de Francia, a los reyes y de España, ¿no? A través de sus enviados, etcétera. Y finalmente el Papa pues claudicó. Entonces pues tendremos que decir que sí fue una derrota, ¿no? Una derrota del Papa que debió haberse mantenido firme. Pero bueno, así es la historia. Y otra cosa que también surge en esta época y que hablamos así nada más de pasadita, pero que tendrá muchas repercusiones en el futuro, es la masonería, ¿no? La masonería, que es esta sociedad que nace originalmente de aquellas cofradías, de aquellas confraternidades de obreros o de digamos artesanos más bien, ¿no? Que había en la Edad Media, donde por ejemplo los carpinteros formaban un gremio, los albañiles formaban un gremio, los pintores formaban un gremio, etcétera. Y entonces estos eran grupos, digamos, de ayudas mutua entre ellos, donde se pasaban sus secretos, ¿no? Sus secretos de cómo trabajar la madera, cómo trabajar la piedra, cómo trabajar los diferentes, digamos, artes, ¿no? Oficios. Bueno, de estos gremios, ya en este siglo XVIII, ya casi no existían los gremios, ya eso era un poquito, llevan de salida, porque estaba empezando el nuevo comercio, habíamos hablado de ello en los siglos pasados, ya la economía estaba cambiando, etcétera, pero todavía se mantenían algunas de estas cofradías, etcétera. Bueno, pues a raíz de esas y con estas nuevas ideas de la ilustración, surge la masonería, que es estos grupos de personas que se asocian, en principio para ayudarse mutuamente, en principio para hacer obras filantrópicas, etcétera, pero sí con un carácter secreto, o sea, no cualquiera sabe quién es masón y quién no lo es, tienen sus ritos de iniciación, etcétera, pero en el fondo que son o que sostienen ideas en contra de la fe cristiana, ¿no? Y esta masonería, bueno, obviamente evolucionará también desde el siglo XVIII, pero pues sigue presente en nuestros días, ¿no? ¿Cuál es el problema con la masonería? Bueno, pues que en el fondo lo que propone la masonería es una vida religiosa, es decir, lejos de Dios, o sea, no reconoce a Dios como tal. Sí, hablan de un Dios, pero lo ven como el gran arquitecto, un poco la idea del gran relojero también, ¿no? Ese algo que hizo el mundo, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Y por lo tanto, cada uno de nosotros puede pensar lo que quiera, ¿no? Si hay algo importante para la masonería, es eso, que cada quien piense lo que quiera y por lo tanto, pues no se debe de imponer un código moral como tal, más allá que el de un respeto así mínimo, ¿no? De convivencia, pero pues en temas de creencias, de moral, no se debe de imponer nada. Y por lo tanto, pues desde ese punto de vista se ve a la Iglesia, la fe, como una institución que impone dogmas, que dice cómo es las cosas, que afirma que hay una verdad, ¿no? Y para el libre pensador, para el masón, pues eso no está bien, eso no es verdad. Entonces hay que combatir a esta institución que es la Iglesia. En fin, hay muchas ideas ahí dentro de la masonería que obviamente la Iglesia no puede aceptar. No puede aceptar porque no son verdad. Y entonces, ante esta masonería, sí la Iglesia sí, en este siglo reaccionó. Fue una de las pocas cosas contra las que reaccionó. Y no se quedó callada. Tanto el Papa Clemente XII, en 1738, como Benedicto XIV, condenaron esta agrupación secreta y anticristiana, ¿no? Sí publicaron y dijeron que no se podía ser cristiano, católico y masón, ¿no? Cosa que sigue siendo la doctrina de la Iglesia hasta nuestros días, ¿no? Bien, ¿qué decir de la Iglesia ante la Revolución Francesa? Bueno, pues que la Iglesia sufrió mucho, la Iglesia francesa y en general, ¿no? Fruto de esto, pues mucho también en otros países, después, ¿no? Las consecuencias de esta revolución, pues también causaron mucho sufrimiento a la Iglesia. En concreto, veamos qué pasó un poquito, ¿no? Decíamos que aunque había empezado la revolución como algo social y político, pues también se convirtió en algo anticristiano, ¿no? En 1790, o sea, ya bien entrada la revolución, ¿no? Recuerden que empezó en 1789, 1790, al año siguiente, la Asamblea Nacional, que era quien gobernaba en ese momento, nacionaliza los bienes de la Iglesia, suprime las órdenes contemplativas, o sea, todas las monjas y monjes contemplativos de clausura, los quita, a muchos de ellos los asesinan, los matan, ¿sí? Y decreta lo que llamó la Constitución Civil del Clero, es decir, una ley para los sacerdotes, que decía que
cortaba totalmente con el papado, ya no dependían del papa, sino que se tenían que someter en todo al Estado. Un poco lo que hacían los reyes, pero aquí ya no es al rey, sino al Estado, ¿no? Al gobierno del país. Bueno, solamente 4 de los 133 obispos que había en ese momento en Francia prestaron este juramento. O sea, 129 obispos se negaron a jurar esto porque pues obviamente va en contra de la doctrina católica, de la jerarquía y de la soberanía del Papa sobre toda la Iglesia, ¿no? Obviamente el Papa reaccionó y en 1791, o sea, al año siguiente, el Papa Pío VI condenó, o sea, con un decreto, esta constitución civil del clero. Y en represalia, la Asamblea Nacional en Francia tomó una serie de medidas contra los sacerdotes, como para decirle al Papa, pues para que veas lo que hago, ¿no? Y entonces los sacerdotes fueron encarcelados y cuando el vecino de Francia, que era Prusia, que todavía era católica, que todavía estaba del lado del Papa, por así decirlo, de la Iglesia, amenazó con invadir a Francia, los sacerdotes fueron acusados de traidores y entonces esos que estaban en la cárcel pues fueron condenados a muerte, ¿no? Así que fue la época que se conoce la época del terror, donde había una serie fue cuando la guillotina, la famosa guillotina, ¿no?, de la Revolución Francesa, estuvo trabajando día y noche porque hubo miles de traiciones, denuncias, atropellos, etcétera, ¿no? Y la gente vivía aterrorizada, por eso se llamaba la del terror, y no sabías cuándo iban a venir por ti a tu casa, llevarte y cortarte la cabeza como tal, ¿no? Entonces eso fue en 1792, septiembre de 1792, que es el mismo mes en el que se abolió, ya se quitó la monarquía, le cortarán la cabeza después al rey y a María Antonieta, ¿no? Y curiosamente se intentó abolir el cristianismo, ¿no? Como respuesta a esta condena que había hecho el Papa. ¿Y qué hicieron? Pues la Asamblea Nacional abolió hasta el calendario. El calendario que nosotros usamos hoy, de enero, febrero, marzo, abril, tal, es el calendario que se usaba y venía desde la Iglesia, porque lo había puesto el Papa Gregorio, pues hacía ya varios siglos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo mencionamos, el calendario gregoriano, que es el que todavía actualmente usamos nosotros? Pues quitaron ese calendario, se inventaron uno con nombres diferentes y con fechas diferentes, e incluso llegaron a quitar, obviamente habían nacionalizado todas las iglesias, etcétera, llegaron a hacer una ceremonia de entronización de la diosa Razón en la Catedral de París, ¿no? O sea, en vez de que ahí estuviera pues el Santísimo, etcétera, se volvía una catedral para el culto a la diosa Razón, ¿no? Ante estos desmanes, el pueblo cristiano, especialmente en la provincia de la Vendée, es una zona de Francia, se rebeló también el pueblo cristiano y hubo unas masacres impresionantes, muchos mártires, ¿no? Pero fue tanta la reacción del pueblo cristiano que el gobierno, los gobernantes en ese momento, que ya se llamaban ahora la Convención, tuvo que negociar. Y entonces, pues finalmente tuvieron que negociar con los cristianos de verdad, ¿no? Con los cristianos que se habían levantado defendiendo a su fe. Y pues hubo amnistía para los que se habían insurreccionado, pusieron a los sacerdotes que no habían hecho el juramento aquel sobre la constitución civil del clero, los volvieron a poner, a los que no habían matado, los volvieron a poner pues en sus parroquias, en sus puestos que tenían, y finalmente pudieron obtener la libertad de culto, ¿no? Estos católicos. Así que bueno, vemos que el pueblo francés en el fondo seguía siendo, por lo menos en algunas áreas, muy cristiano, muy católico. El pobre Papa Pío VI fue secuestrado por Napoleón, ¿sí? Fue Napoleón a Italia, lo secuestró al Papa y se lo llevó a Francia, a París, en donde el Papa murió a los 82 años de edad y, curiosamente, en su tumba en Francia podía leerse Pío VI, último Papa, ¿no? A eso llegaba la arrogancia de estos señores que estaban gobernando la Revolución Francesa. Ellos consideraban que con la muerte de Pío VI fuera de Roma y pues humillado, ¿no? Había sido hecho prisionero por Napoleón, pues que con eso acabaría la Iglesia Católica y que ya no habría ningún Papa más, ¿no? Y así pusieron en su tumba Pío VI, último Papa. Bueno, pues aquí seguimos nosotros los católicos, ¿no? Aquí estamos y tenemos un Papa pues extraordinario, como han sido los últimos papas que Dios nos ha regalado. Bien, y para terminar con este siglo tan tumultuoso, pues a pesar dentro de todas estas oscuridades y problemas y pues violencias y sangre que se derramó en este siglo y donde la Iglesia sufrió tanto,
Pues dentro de esto mismo también hubo algunas cosas positivas, sobre todo el nacimiento de nuevas congregaciones religiosas. Se suprimieron los jesuitas, pero surgieron nuevas congregaciones. Menciono 3 de ellas rápidamente y con esto cerramos la sesión de hoy. Es, por un lado, San Juan Bautista de la Salle, un francés, por cierto, funda a los hermanos de las escuelas cristianas, o sea, los maristas, los que hoy conocemos como maristas, que se dedican a la formación de maestros y a la niñez, a la educación, fundamentalmente. También San Pablo de la Cruz, un italiano, funda a los pasionistas, que se dedican a promover sobre todo las misiones, los ejercicios espirituales y la devoción a la pasión del Señor. Todavía pues existe esta congregación hasta nuestros días. Y también los redentoristas, que son fundados por el obispo San Alfonso María de Ligorio, muy famoso él, ¿no? Un gran hombre que dejó escrito mucho sobre la espiritualidad cristiana, el italiano también, y estos redentoristas hacen su apostolado sobre todo en zonas populares y en las misiones parroquiales. Así que, pues dentro de toda esta confusión, de este caos, de esta tristeza para la iglesia, ¿no? Pues Dios va dejando esas semillitas de luz, como son estas congregaciones, ¿no? Y Dios sigue custodiando a su iglesia. Y pasó el siglo XVIII y entraremos al siglo XIX en la próxima sesión. Hasta la próxima y muchas gracias. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.